Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por la Comisión de Arbitraje, contamos con los doctores Delia Aide Mariluis, Graciela Torales y Osvaldo Marzorati, que nos hablarán de Introducción al arbitraje, resolución de conflictos mediante arbitraje, rapidez, eficaz y menos costo. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, les damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias al Colegio Público que nos da la oportunidad en este momento de volver a introducir nuestro tema de arbitraje. Vamos a empezar una serie de charlas de arbitraje para que los abogados que desconozcan este medio de dirimir conflictos, sí, comiencen a poder practicarlo. Y en este caso vamos a tener a dos buenos expositores sobre el tema, la doctora Graciela Torales y al doctor Osvaldo Marzorati, que ahora después les voy a contar su vasto currículum. Pero lo importante en esto es que podamos aprender y podamos reconocer qué medio importante es el arbitraje para dirimir conflictos, y lo cual ustedes van a ir viendo a través de las charlas que nos van a hacer estos expositores, amigos de la comisión. Nosotros pertenecemos a la Comisión de Arbitraje del Colegio Público de Abogados, ¿sí? Los doctores son miembros de la comisión, en este caso, como dijeron, soy la coordinadora. A mí me gustaría que todos participen, que vengan a la comisión, y se van a enterar de lo lindo que es el tema del arbitraje. Yo no quiero entrar a dar conceptos de arbitraje nada más, porque eso va a ser exclusivamente a cargo de los expositores. Lo único que les quiero decir es que los esperamos, y que esta jornada, esta charla que comenzamos este año, sea para que participemos en el colegio en el tema de arbitraje y que puedan ustedes trabajar y conseguir más trabajo a través de él. Bueno, voy a comenzar por el doctor Osvaldo Marzorati, que es abogado, egresado de la UBA con diploma de honor, posgrado en Princeton University, máster en Derecho Comparado de la Universidad de Columbia en New York, doctor en Derecho Comercial en la UBA, fundador y primer presidente de la Asociación Argentina de Freising, miembro del Consejo de la International Bar Association, del Instituto de Derecho Comparado, miembro de la International Distribution Association, profesor titular en Derecho de los Negocios en la Universidad de Itela, en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Argentina de la Empresa. Es profesor del máster de la Universidad Austral en Derecho de la Distribución, árbitro de la ICC, UNCITRAL, y en Derecho Comercial Nacional e Internacional, árbitro del Tribunal Arbitral del Mercado de Valores y de la Asociación Argentina Paulista de Árbitros, con sede en San Pablo, y experto en Derecho de la Energía, Universidad de San Andrés. Cuenta con numerosas publicaciones en la materia, incluyendo la Convención sobre Compra-Venta Internacional, Derecho de los Negocios Internacionales, Freising, Sistemas de Distribución Comercial. Doctor Osvaldo Marzorati, lo escuchamos. A ver, ¿estoy conectado? ¿Me escuchan? Perfecto, doctor. Bueno, perfecto. Qué suerte. Siempre hay una duda cuando uno no está conectado. Estamos acá. Y bueno, es una nueva manera que tenemos de encontrarnos. Sí, nueva, es verdad. Es lejana, pero nueva. Bien, vamos a dejar eso. Yo me propuse dar una cosa de color y busqué cuándo comenzó el arbitraje en América. ¿Y saben cuándo comenzó? En 1532. Porque el rey Carlos V de
el Sacro Imperio y Carlos I de España, dictó una pragmática, que era una real cédula, que se incorporó a las leyes de Indias disponiendo el arbitraje. ¿Por qué hizo esto? Bueno, lo hizo porque en un nuevo lugar no había todavía justicia, cuando a los lugares que se iba a descubrir, o que pensaba hacerlo, no se estaba organizando la justicia. Es muy interesante porque mucho tiempo después, en 1680, se publicó la pragmática de 1532, que decía: ordenamos, lo voy a leer, que las sentencias dadas por jueces árbitros, juris o jueces amigos, arbitradores y componedores, y las transacciones se ejecuten conforme a derecho y leyes de estos reinos de Castilla. Bueno, dirán ustedes, qué anécdota rara, pero han de saber que hubo muchos arbitrajes con motivo del descubrimiento de América. Muchos tiempos después hubo varios arbitrajes muy importantes, con numerosos problemas. Por un lado, en la casa de contratación aprobaba los arbitrajes comerciales, pero en las Américas hubo 2 o 3 grandes arbitrajes. El primero fue entre nada menos que Francisco Pizarro y Diego de Almagro, porque discutían los límites de sus jurisdicciones. Nada menos que un arbitraje que uno terminaba en Lima y el otro en Cusco. Y se pelearon. Y finalmente, Almagro tomó prisioneros a un hijo de Pizarro y llegaron a un arbitraje, en lo cual Almagro, siendo su socio, le decidió confiar en su palabra. Pero Pizarro lo mandó matar al hijo de Almagro. Y Almagro, a su vez, empezó una lucha en lo que ustedes saben que Pizarro murió asesinado. Y Almagro también, los dos. El segundo importante fue entre Francisco de Villaga y Diego Felipe Aguirre en Chile, para ver quién heredaba la Capitanía General de Chile. Como que Diego de Almagro, cuando estaba en las buenas con Pizarro, decidió tomar, porque encontró riquezas y lo único que encontró fueron a los tehuelches y a los mapuches. Así que no encontró nada y se volvió. Y finalmente, el gran tercer arbitraje que tengo que mencionar fue que Cristóbal Colón, ustedes saben que después de recibir el título de almirante y gobernador de todo lo que se descubriese, más un tanto por ciento para la corona, terminó preso en España. Pero fue liberado y le sacaron los títulos de almirante y de gobernador. Colón murió, pero su hijo, Diego Colón, se había casado con una duquesa de Alba, y la duquesa de Alba era de la familia en que el duque de Alba era el consejero mayor del rey, y entonces le permitieron hacer una componenda que consistió en que él exigía que le retuviesen los títulos. No se llegó a un acuerdo. Diego Colón fallece en 1526, pero antes de eso promueve y pide un arbitraje para solucionar el problema del título, porque el título, según la capitulación de Colón, se heredaba al hijo y al hijo del hijo, por 2 generaciones. Muy interesante es esto, porque Diego Colón consigue 2 capitanes, restituir el título de almirante para él y para su hijo. Segundo, perdió por supuesto el de gobernador, pero le dieron 2, lo nombraron marqués de Jamaica y conde de un lugar en Panamá, porque Colón había tocado Panamá en un momento, muy cerca de donde fue el canal.
algo había pensado que era un buen lugar. Más 10.000 escudos, que era mucho dinero. Cuando muere en 1526, durante 10 años, la madre, la esposa de él, litiga por el título de almirante del hijo y lo cambia los 2 ducados por 7.000 ducados más. De 10.000 hizo 17. Lo hicieron plata a los ducados. Y ese es el tercer gran arbitraje. De ahí, esto me pareció una cosa muy interesante porque lo tuve que estudiar yo mismo, no es que yo lo sabía desde épocas inmemoriales. Decidí a ver cuándo empezó el arbitraje en América, y esta es la historia. Es una historia muy linda. La historia más reciente, yo le voy a dar la palabra y después voy a retomar las normas que la regulan cuando concluya Graciela, las normas que nos rigen en el arbitraje doméstico, que es el que nos interesa a nosotros. Graciela, tenés la palabra. Antes, Graciela. Graciela, te presento primero, ¿sí? Gracias. Obviamente, es abogada, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, la doctora Graciela Torales, profesora universitaria, trabaja en las áreas de Derecho Comercial y Empresarial, abogada en Derecho Privado y postítulo, Contratos Comerciales y Empresariales, Franquicias, Marcas, Defensa del Consumidor, Arbitraje Comercial, Pericial Arbitral, que es una de las cosas también que te vamos a tratar algún día, socia de GEMA, Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas, de AMJA, Asociación de Juezas de la Argentina, miembro del Comité Legal de la AMF, que es la Asociación de Marcas y Franquicias. Bueno, ha sido expositora en varias jornadas, también es coautora y autora de artículos referentes al derecho, el derecho privado y comercial. Doctora Torales, la escuchamos. Gracias, Delia. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, me alegro, eso es lo más importante para empezar a hablar. Muy interesante la anécdota que trajo el doctor Marzorati. Yo voy a hacer un comentario muy general de todo lo que son antecedentes y hablar de cómo comenzó el arbitraje acá en la Argentina. El arbitraje es realmente inmemorial. Los antecedentes del arbitraje, dicen algunos estudiosos italianos, que viene con la humanidad misma. No nos vamos a poner a hablar de esos temas, pero desde la mitología griega hasta la Biblia y hasta los grandes momentos de desarrollo mercantil a partir del siglo XII, sin olvidarnos de Roma, unos siglos atrás, el arbitraje siempre estuvo formando parte del día a día de la resolución de diferencias, de conflictos y de controversias. Por supuesto, no existían los estados, no existían las naciones, cuando se produce todo este gran desarrollo y enorme utilización del arbitraje. Sin extenderme demasiado en aquellos temas, quería comentar cuándo comienza a legislarse el arbitraje en la República Argentina. La primera legislación que tiene la República Argentina se da en el Código de Procedimientos de la capital, de acá de la capital federal, en 1886, que en realidad es el Código de Procedimientos Civiles y Comerciales de la provincia de Buenos Aires de 1880. Y toda esta legislación procesal tiene como fuente la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855. De tal manera, estamos hablando de una institución muy firme, muy afirmada, muy arraigada. No es algo para nada nuevo y de lo que no se conozca su funcionamiento. Básicamente a eso quería apuntar. Actualmente el arbitraje se encuentra regulado en el Código Procesal,
Civil y Comercial de la Nación, en los artículos 736 a 772, porque el 773 es la pericia arbitral, y por si hay alguien de Provincia de Buenos Aires, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, en los artículos 774 a 810, porque el 811 es pericia arbitral. Y además, a partir de nuestro nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el arbitraje, desde su lugar de contrato, encontró un espacio en este nuevo código, y lo vamos a encontrar desde los artículos 1649 a 1665. Bien, ¿qué es el arbitraje? A todo esto, ¿no? ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es un método alternativo de resolución de conflictos, en donde podemos decir que la reina es la autonomía de la voluntad. Por absoluta autonomía de la voluntad, las partes deciden someter determinados conflictos que pueden estar sucediendo en ese momento o se puede plantear para un futuro. Deciden que determinados conflictos van a ser resueltos por terceros, con la característica de ser independientes e imparciales. Y que en principio, decimos, esa solución, esa resolución y decisión sobre ese conflicto va a ser definitiva y obligatoria. Decimos en principio porque ya vamos a ver que hay algunas cuestiones. Yo quiero hacer mucho hincapié en esto, en la autonomía de la voluntad. Y me adelanto a mis propios temas, mencionando que esto es posible, o sea, el despliegue de la autonomía de la voluntad de las partes es posible porque solamente vamos a poder someter a arbitraje todas las cuestiones que tengan que ver con derechos patrimoniales disponibles. En unos minutitos me voy a extender un poco más sobre esta cuestión. Del pequeño concepto que les di para ampliar las ideas sobre el arbitraje, podríamos mencionar algunas características. Por supuesto, es un método adversarial. Hay una disputa y hay un tercero que resuelve. Es alternativo a los tribunales judiciales, obviamente. Las partes acuerdan la utilización del arbitraje, que es sobre lo que estamos haciendo hincapié. La resolución la realiza un tercero o varios terceros. El arbitraje no forma, este tercero no forma parte de ninguno de los órganos del Estado, y la intervención del control estatal, o sea, el control judicial, no está absolutamente vedada, sino que vamos a ver que hay ciertos recursos que van a ser irrenunciables para, en el caso de ser necesario. Y de tal manera estamos hablando que en arbitraje tenemos jurisdicción, o sea, potestad de resolver conflictos. La gran diferencia entre el tribunal judicial y el tribunal arbitral, o el juez y el árbitro, es que el árbitro tiene una jurisdicción que carece de imperium, carece de coertio. Los árbitros no tienen la potestad de obligar a las partes. Es ahí en donde aparecen algunas de las formas de colaboración existentes entre lo que llamamos jurisdicción arbitral y jurisdicción estatal. Perdón. Bueno, otro tema que tampoco está discutido en el arbitraje es, por supuesto, su naturaleza contractual, como lo estamos mencionando, y su función jurisdiccional, que a través del arbitraje vamos a obtener una resolución definitiva, oficial, porque no sé si todos somos abogados, utilizo alguna terminología para que sea más amplio. Somos todos abogados. Ah, bueno, gracias.
una sentencia, es definitivamente una sentencia, que lo vamos a comentar luego, y la aceptación de la naturaleza contractual y la función jurisdiccional del arbitraje, los autores lo establecen desde fallos de 1880, uno que cita Rivera, que es Bruscon de las Carreras, lo cual no hay ninguna discusión acerca de la entidad del arbitraje, ¿no? Bien, quería entonces hablar un poco del objeto del arbitraje. Discúlpenme un poquito. Gracias. Bueno, como dijimos, el objeto del arbitraje son los derechos patrimoniales disponibles. Si lo queremos traducir de alguna manera más concreta, todo aquel objeto que podamos llevar a una relación contractual va a poder ser sometida a resolución por árbitros. De tal manera, si el gran momento del arbitraje fue lo comercial, o muchos piensan que el arbitraje solamente sirve para los grandes conflictos entre mega empresas internacionales, realmente venimos a proponer esta nueva mirada, que por supuesto no es nuestra ni tampoco es nueva, que se viene generando ya hace años, de la posibilidad de utilizar el arbitraje en todo tipo de contratos. Podemos hablar de contratos, bueno, nosotros hace un par de años habíamos hecho una jornada con el Instituto de la Propiedad Horizontal del colegio, en donde estuvimos planteando la importancia de la posibilidad de resolver conflictos entre los consorcios y los administradores de consorcios, ¿no? Hablamos de un contrato de mandato desde un lugar, y lo interesante que sería poder incluir cláusula arbitral o contrato de arbitraje en los contratos, en el contrato de mandato, ¿no? Cuando se lo contrata al administrador. De tal suerte, salvo determinadas áreas, por ejemplo, si hablamos de contratos de consumo, ahí por supuesto no, porque estamos vinculándonos con un área de derechos muy específicos, donde hay el principio tutelar del consumidor, y queda concretamente excluido el contrato de arbitraje, no el arbitraje, pero ese es otro tema, pero sí en todo tipo de contrato. Hoy que está tan en boga la cuestión de la legislación, de las locaciones, de los alquileres, encontramos un importante espacio para que el arbitraje también se pueda desarrollar en esos contratos en los cuales antes no los habíamos pensado. Por supuesto, en los contratos comerciales, en absolutamente todos. Por eso yo quise mencionarlo de esta forma, ¿no? En todo tipo de contratos, porque cuando estamos contratando estamos hablando de la posibilidad de disponer y de derechos patrimoniales. Ahora bien, otro puntito en este tema introductorio al arbitraje que estamos haciendo en el día de hoy es mencionar algunas clasificaciones, más que nada para entender el funcionamiento del arbitraje, no por las clasificaciones en sí mismas. Desde un lugar nosotros miramos al arbitraje y lo clasificamos en arbitraje ad hoc y arbitraje institucional. El arbitraje ad hoc es aquel que se realiza para un caso concreto, o sea, en un caso concreto, en una cláusula arbitral, se establece que se van a elegir determinadas personas, cualquiera, con capacidad plena, ¿sí? Para resolver ese arbitraje. Este arbitraje tiene, bueno, algunos, a mi punto de vista, ¿no? Tiene algunos inconvenientes, porque
o tendrá que redactarse todas las normas para llevarlo adelante, ¿no? Porque es una resolución de un conflicto, hay un ejercicio de función jurisdiccional, por lo tanto voy a tener un procedimiento para llevar esto adelante. Entonces van a tener que dictarse todas sus normas o van a tener que tomar prestado algún reglamento. Por el otro lado aparece el arbitraje institucional, que tampoco es nuevo. El arbitraje institucional tiene lo interesante que hay una institución que administra el arbitraje a través de un reglamento. Una institución como nuestro colegio, una institución como las cámaras, distintas cámaras regionales, comerciales, sectoriales, cualquier institución, y en rigor cualquier institución, el punto es que el prestigio de la institución va a ser el interés del público de acercarse a ese tribunal. Entonces vamos a tener este arbitraje institucional que va a ser administrado por la institución a través de un reglamento. Y básicamente es el arbitraje que ofrecemos en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y del que en breve nos va a hablar el doctor Marzorati. Y por el otro lado, voy mirando el reloj, así que también hablo rapidito, y por el otro lado, otra de las clasificaciones del arbitraje que utilizamos es la de arbitraje de derecho o arbitraje de equidad. Cuando hablamos de arbitraje de derecho, estamos diciendo que los árbitros, para resolver este conflicto sometido a arbitraje, van a utilizar derecho. ¿Sí? Derecho de fondo. Estamos hablando básicamente de la elección del derecho de fondo y obviamente de la elección del reglamento de la institución. Pero derecho de fondo. Se abre en el arbitraje una posibilidad mayor de elección normativa, porque no solamente estamos diciendo, ¿qué se va a aplicar? Bueno, sí, en principio el Código Civil y Comercial de la República Argentina, pero las partes quizás podrían utilizar algunas otras normas, algunas otras reglas, una amplitud que en el tribunal judicial, en la jurisdicción estatal, no se puede llevar adelante. Eso para mí es muy interesante. Y por el otro lado, el llamado arbitraje de equidad o de amigables componedores, como lo nombran, por ejemplo, en nuestro Código Procesal, es aquel que para resolver va a utilizar equidad, ¿no? Como decían las viejas, partidas a verdad sabida y buena fe guardada, ¿no? Y una versión un poquito más moderna, a su leal saber y entender. En rigor, este es el arbitraje que primero se utilizó, el de equidad, ¿no? Cuando el arbitraje se va asentando y podríamos decir sofisticando, ¿no? O haciéndose ganando más terreno, comienza a tomar mayor espacio el arbitraje de derecho, que es del que hablábamos antes. Pero en líneas generales existen estos dos tipos. Bueno, le devuelvo la palabra a mi estimadísimo colega. Ya estoy conectado, ¿verdad? Sí. Sí. Quería completar un punto muy importante de nuestro arbitraje doméstico, que es y que rige en cada provincia tiene su código de procedimientos, y como este está instalado en el código de procedimientos, cada provincia tiene su sistema diferente de arbitraje. Los que más se apartan del código de la Ciudad de Buenos Aires son Córdoba y Santa Fe. Siempre están ahí las dos. Por lo tanto, si uno tiene un asunto en esas provincias, tendrá que observar cuál es el código que lo regula. Porque no hay, por más que ha querido Grigera Neón y otros hacer un código federal,
eso lo vamos a tener que esperar, o lo esperamos hasta la sanción del Código Civil y Comercial, que definió el arbitraje, pero no lo sacó de la competencia para todo el país, porque intentó hacerlo. Realmente tenemos una competencia para todo el país de arbitraje con la ley de arbitraje internacional, la 27443, que regula el arbitraje internacional. Y ese es para todo el país y ninguna provincia puede dictar, porque fue así como nació y se sancionó, y es ley del país. No vamos a hablar del arbitraje, ese es otro tema. Ese va a ser en otra cuando oportunidad. claro, cuando apliquemos algún día la reforma al reglamento actual, vamos a tener que estudiar el asunto ese para las provincias. El otro tema que interesa también es que cuando se sanciona el Código Civil y Comercial o el Código de Procedimientos, regula el contrato doméstico, pero luego viene el Código Civil y Comercial que perfila desde el punto de vista institucional qué cosas puede hacer el árbitro. Y una de las cosas muy importantes sobre la que se pronuncia, que no estaba todavía bien desarrollada y era materia, era el tema de la autonomía de la cláusula arbitral. La autonomía de la cláusula arbitral es muy importante porque permite que un tribunal pueda declararse competente, si está previsto esto, aunque se haya tachado de nulidad el contrato, porque son independientes, y eso muchas veces no se ha visto. Yo puedo accionar y mantener un arbitraje en el que el contrato incluso pueda estar anulado, pero las consecuencias de esa anulación las resuelve el tribunal, nuestro tribunal. El tribunal de la asociación le comprende esta característica. Y esto es muy importante, porque muchas veces no se tiene presente la importancia de la autonomía de la cláusula arbitral, pero hasta que no vino Julio César Rivera y lo puso escrito, no estaba escrito, estaba discutido. Ese es un punto realmente a tener en cuenta. Regula otras cosas también, regula el poder de los árbitros de disponer medidas precautorias o medidas que dicta medidas que no puede ejecutar por sí mismo, porque bien dijo Graciela que no tiene imperium, pero es muy común que si toma una medida cautelar un tribunal de arbitraje para justamente proteger la finalidad y a pedido de parte generalmente, hay que recurrir a la justicia. Hay que ir a un juez y pedirle que la haga efectiva, por la sencilla razón de que éste carece de imperio. Entonces tenemos que distinguir los arbitrajes domésticos puramente, bajo que cada provincia tiene, algunas tienen diferencia, otras se dedicaron a copiar nada más que lo tenía la capital. Ahora que la capital le quieren sacar algunos fueros y algunos pesos, veremos si se regulan diferente los costos de admisión en los tribunales. Pero nosotros tenemos previsto eso, es muy importante la cláusula, y también la otra cosa que es muy importante es las calidades de los árbitros. Es decir, la elección del árbitro es una situación muy importante, porque no todos los regímenes, tanto los de equidad como los arbitrajes institucionales, tienen sistemas de elección. Algunos eligen una parte, cada parte elige uno, y estas dos eligen el tercero. Ese tercero, vamos a ver cuando veamos el reglamento, es el que se ocupa de la conciliación en el reglamento nuestro. Y luego, y es el presidente del tribunal habitualmente cuando las partes designan cada uno. Entonces hay que tener muy presente la importancia de cuándo uno puede ser árbitro, qué requisitos tienen que tener.
Y la primera que está en cualquier legislación del mundo y también en la nuestra es la independencia y la autonomía. Y la independencia y la autonomía son temas esenciales. Nosotros no podíamos pensar en una institución nacida para resolver asuntos privados y en el código nuestro y en el código de procedimientos asuntos con el Estado que ahora han sido excluidos con posterioridad. Los asuntos con el Estado, como ustedes saben, cuando se sanciona el Código Civil, se crean, el problema de la Argentina era visible la cantidad había un malestar contra el arbitraje en ese momento, y entonces se quiso proteger al Estado para que no se pudiesen ejecutar sentencias extranjeras contra el Estado. Eso es importante, pero no nos interesa, pero es interesante saberlo por si alguna vez uno tiene que intervenir en este tipo de cosas. Entonces, el árbitro tiene que ser independiente y autónomo, pero además de eso, actualmente tiene que manifestar, y eso está en nuestro reglamento, toda circunstancia que pueda alterar esa situación. Es decir, ya sea enemistad o vinculación. No se olviden que los árbitros tienen que cumplir en nuestro sistema y en nuestro reglamento, que me adelanto si quieren, pero le corresponde las mismas incompatibilidades que tienen los jueces. Y los jueces tienen 10 incisos de incompatibilidades que no voy a leer, pero entre la consanguinidad, la recusación, cuando, fíjense que en el código le permite a uno recusarlo por una vez sin causa, pero si es con causa, incluso a la cámara, dentro de las 24 horas de un camarista puede recusarlo, a uno solo. Pero es muy importante tener en cuenta esto, porque hace a la seguridad de que las partes elijan bien quién va a ser el árbitro. No es un tema menor, es un tema que se discute muchísimo, porque por dos razones, porque por la propia declaración, porque lo exige nuestro reglamento, y que le exige también, antes de nombrar un árbitro, que presente su idoneidad, sus antecedentes, como tal, en qué ha intervenido, sus antecedentes académicos o profesionales, o si ha sido estar en la justicia. Y además todo otro recaudo que le pueda solicitar en ese momento la comisión nuestra, que es la que tiene que administrar. Y eso es importante. Nunca generalmente los árbitros son conocidos, para eso se los designa, pero ya veremos nosotros que tenemos ciertos requisitos, tanto de nombramiento, como de desempeño, como de compatibilidad. Y eso hay que tenerlos muy claros porque cada uno podemos tener. El problema de la amistad con una de las partes, sus abogados o demás, no es menor en una comunidad pequeña, si se quiere, aunque es grande la ciudad de Buenos Aires. Esto obliga a tener muy presente que pueden intervenir, porque nadie recuerda, uno mira el reglamento nuestro, pero en subsidio se aplica todo lo que a los jueces le compete, y ahí tenemos mucho más amplio las posibilidades de intervenir. Pero dicho esto, creo que vamos a pasar, la recusación es un procedimiento que tenemos. Vamos a hablar un poco más allá de la recusación cuando miremos nuestro reglamento. Ahora le quiero devolver, vimos la cláusula arbitral, la autonomía, los árbitros, su recusación y sus calidades, y vimos también las medidas cautelares. Dicho esto, le paso a que siga el tema de algo muy interesante para todos, que es comenzar cómo concluye el arbitraje, con una palabra que se llama el laudo sentencia arbitral. Graciela, todo el micrófono. Muy bien, muchas gracias. Los queremos confundir, ¿no? A ver, hablando un poquito cada uno.
Bueno, finaliza, ¿no? ¿Se escucha? ¿Me escucho mal? Sí, perfecto. Okay. Me hizo un eco. Finaliza el arbitraje con el dictado del laudo, con el dictado de laudo o sentencia arbitral. Me voy a referir un poco específicamente a lo que sería un arbitraje de derecho. La sentencia o laudo arbitral debe estar debidamente fundado. Esto es un requisito que surge de la mayoría de los reglamentos institucionales, de arbitrajes institucionales, sustentado en las diferentes normativas de la Argentina o de cada país, pero es algo generalizado, no es algo solamente propio, a eso me quería referir. También se ha discutido en algún tiempo la naturaleza jurídica del laudo arbitral, llegando a una conclusión que sí, obviamente siempre hay una parte que continúa ciertas discusiones o que toma otra posición. Yo estoy con la doctrina que dice que obviamente la sentencia arbitral, por eso usamos a propósito la palabra sentencia más que la palabra laudo, es un acto procesal, comparte con la sentencia judicial este carácter de acto procesal, y esto viene a colación a algo que voy a hablar después cuando hablemos de recursos, con este intrincado, complicado artículo 1656 del Código Civil y Comercial de la Nación, la segunda parte. Y reafirma todo esto que se ha establecido jurisprudencialmente y doctrinariamente, este carácter de acto procesal de la sentencia arbitral, dado que la misma es ejecutable de la misma manera que una sentencia judicial. Si ustedes van en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación al 499, ejecución de sentencias, ¿no? Nos dice consentida o ejecutoriada la sentencia judicial o arbitral, la sentencia de un tribunal judicial o arbitral. Con lo cual no hay ninguna duda al respecto de la naturaleza jurídica del laudo o sentencia arbitral. Y como les comentaba, hablando del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, esto mismo lo encuentran en el artículo 497. Bien, al principio cuando hablé de estas características básicas del arbitraje, hablamos de, en principio, que en principio es final y obligatorio, salvo los recursos irrenunciables. Bueno, sobre la recurribilidad o no de la sentencia arbitral tratan los códigos procesales. Y básicamente vamos a decir que el único recurso o planteo, utilizaría la palabra planteo, porque sabemos que si el arbitraje es de derecho es un recurso, y si el arbitraje es de amigables componedores es una acción, por eso prefiero usar la palabra planteo. El único planteo que no se puede renunciar son las nulidades, planteo de nulidad por falta esencial del procedimiento, por haber laudado fuera de plazo, o por haber laudado fuera de los puntos controvertidos, o se agrega el 761 cuando la parte dispositiva del laudo contenga decisiones incompatibles entre sí. De tal el cambio de clima de ayer es esto. De tal manera, cuando históricamente esto está planteado en estos códigos procesales que estábamos mencionando, desde aquellos códigos de 1880, o sea, son instituciones arraigadas fuertemente en el arbitraje doméstico de la República Argentina. No es algo novedoso, es algo que es parte del instituto jurídico del que estamos hablando.
Tan es así que el tema del recurso de apelación, bueno, el recurso de apelación también tiene su historia de la misma manera que el recurso de nulidad. El recurso de apelación mínimamente es renunciable. Ese es el gran principio general. Mínimamente es renunciable por las partes. Estos códigos procesales que nosotros estamos mencionando nos dice que el arbitraje de derecho, el recurso de apelación es renunciable y que en el arbitraje de amigables componedores directamente no es apelable. Este principio de mínimamente renunciable lo recogen los reglamentos institucionales de todo el país, y si hacemos un testeo a nivel Latinoamérica o con derecho comparado ampliado, hablamos de Occidente, todos tienen esta premisa, ¿no? El recurso de apelación es mínimamente renunciable. Y claro, si lo tenemos que fundamentar, quizás como abogados, no muy relacionados con este tema, nos suena, bueno, ¿qué va a pasar, no? Que son privados, por más que sean del Colegio Público de Abogados, si no puedo apelar, si no lo puedo hacer revisar. Bueno, estamos de nuevo en el mundo de los derechos patrimoniales disponibles. Si las partes tomaron la decisión porque realmente encontraron una conveniencia en abandonar el juez natural con la bandera de la defensa de la propiedad privada, porque son dos distintos derechos constitucionales que se ponen en juego, bueno, el punto es comenzás y terminás por ese camino. Esa es la idea. Porque si se decidió de la misma manera que no se puede plantear recurso, no se puede hacer revisar por recurso extraordinario. Esto no lo dice concretamente el Código Procesal, pero de la interpretación del Código Procesal, la jurisprudencia históricamente ha establecido que no. Si se salieron del juez natural, esto camina específicamente por el formato que la legislación procesal le ha dado. Bien, este es el ABC, a lo que nada más les quiero agregar. Seguramente ustedes lo han leído, lo han visto, han escuchado. El 1656 del Código Civil y Comercial de la Nación, que era un artículo muy lindo, estoy mirando el código, era un artículo muy lindo porque la primera parte que hablaba de los efectos, pero cuando le hacen la modificación al Ministerio de Justicia, que le agregan revisión de los laudos arbitrales, ahí se generó un intríngulis en el que la doctrina navega y la jurisprudencia también, para justamente compatibilizar con toda la historia de este instituto jurídico. La línea que yo les quería comentar es esta: en el contrato de arbitraje no se puede renunciar a la impugnación judicial del laudo definitivo que fuera contrario al ordenamiento jurídico. Bueno, una frase, una oración, acá está de nuevo, una oración totalmente amplia, totalmente ambigua, totalmente desvinculada con la naturaleza, más allá de la naturaleza jurídica, con la naturaleza misma de lo que es el arbitraje, la que ya ha sido interpretada por la jurisprudencia local desde Olam con Cubero del 2016 hasta acá, se viene repitiendo, que interpreta que cuando habla de impugnación solamente se está refiriendo al recurso de nulidad, echando mano de alguna manera, también, de alguna manera no, echando mano del artículo 2, si venimos al nuevo formato interpretativo, ¿no? 1, 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, diálogo de fuentes, utilizando el artículo 2, finalidad de la norma, teleología de las normas, porque si no se hace una interpretación mirando a todo el instituto jurídico, que tiene décadas y décadas y décadas, podríamos decir ya un centenar y un poco más, de un funcionamiento
contextualizado en el universo, en el mundo, que funciona así en todas las partes del mundo. Entonces, la norma tiene que servir a la naturaleza de este instituto jurídico, de tal manera que esta línea que les leí ha sido interpretada, repito, desde Olam Concubero del 2016 hasta los últimos fallos que he tenido posibilidad de leer, con que esta impugnación, esta imposibilidad de renunciar a la impugnación del laudo que sea contra el ordenamiento jurídico, refiere a el recurso de nulidad en los términos que comentamos hace unos minutitos. Estoy revisando nuestro esquema, nuestro esquema que armamos con el doctor, y estoy en condiciones de devolverle la palabra, Doc. Ya estoy. Bueno, muchas gracias, Graciela. Efectivamente es cierto lo que has dicho. Únicamente quería mencionar que el tema de la nulidad era un tema que estaba muy claro y lo tenemos claro en nuestro reglamento, la nulidad o la aclaración, punto. Y también estaba claro en el Código de Procedimientos, que era nulidad y aclaración. El agregado que le hace el Código Civil es el que promueve esto, porque además había otra cosa. El código que nosotros utilizábamos de procedimiento preveía en el artículo 519 bis modificado la posibilidad de ejecutar, de llevar adelante, declarar admisible un laudo extranjero sujeto a ciertas condiciones. Esto, la ley de arbitraje internacional lo suprime el 519 bis, cosa que no sé si se ha dado cuenta, pues no se ha comentado mucho esa ley, pero lo suprime. Entonces, queda el 517 de cómo ejecutar un laudo arbitral para tener alguna pauta de criterio. Y el 517 son las típicas, lo que se ejecutaba una sentencia judicial, que primero pasaba si era válida de acuerdo con el derecho argentino, si se había formalizado, una serie de... No voy acá a remontarme por esta mencionada ley a todo esto, pero lo que quiero decir que para mí es la nulidad y esto, lo demás es una pretensión doctrinaria que cuando se hace el proyecto de actualización en el año 16 o 18, yo no me acuerdo, de el Código Civil 15. En la comisión. Sí. El Código Civil a partir del 2015. Sí, perdón, no el 18, en el 2016 se empieza a renovar la revisión, suprime la última frase de que en la medida que suprime varias cosas para dar validez a la nulidad y corrige todas las cosas que se agregaron en el articulado del propio Código Civil y Comercial. Lamentablemente llegó a comisión, no sé si llegó a tener despacho, pero un buen día se congeló y no salió, porque el Código Civil y Comercial, voy a hacer una pequeña incursión, tiene varios problemitas de la circunstancia que intervinieron 60 juristas en su composición, y cada uno se le dio un pedacito, como los que estamos acá, que nos vemos en pedacitos, tuvieron que escribir su pedacito. Pero quien compuso la versión final fue la comisión organizadora, y en algunos casos lo compuso bien, y en otros quedaron cosas que todos los artículos que tenemos que se publican es para demostrar que tal cosa no está bien y no se compadece con otra. No vamos a tratar de eso ahora, pero lo que quiero decir que una de estas es esta.
había muchas más: corregir el contrato de agencia, corregir el problema de la arbitrabilidad, todas estas cosas que creo innecesario, pero la arbitrabilidad, ustedes saben que las cuestiones de familia son inarbitrables, porque todo lo que tenemos todo lo que es transable, que es susceptible de ser transado privadamente, puede ser materia que es el objeto que explicó Graciela del arbitraje. Y las cuestiones de familia, las cuestiones de capacidad, las cuestiones laborales, las cuestiones de consumo, a pesar de que hay un tribunal de consumo ahora que se ha armado un lío entre el Código Civil y eso, cuando primero, todo eso ha quedado un poco desgojado. Y entre otras había una que incluía un temita de los contratos de adhesión, que no los voy a mencionar acá. Sí, claro. No, porque cuando, ya que ampliaste un poco, el 1656, que estaba mencionando yo de esa última línea, tiene otra línea muy complicada, que es la que te dice que las nulidades totales o parciales se van a sustentar en este código. Estamos hablando de planteos de nulidad de una sentencia arbitral. Y el artículo 1656 te dice que las nulidades van a ser planteadas sobre lo que este código, que es el código de fondo. La jurisprudencia todavía no se las tuvo que ver con eso, pero justamente por eso yo hacía tanto hincapié, hice tanto hincapié en decirles que el laudo arbitral es un acto procesal, de tal manera es imposible que sea revisado mediante nulidades planteadas en un código de fondo. Y yo hice una investigación porque escribí un artículo sobre esto que, si Dios quiere, sale a fin de año, y encontré en una obra de Hugo Alsina, el Código Procesal Comentado de Hugo Alsina, un fallo de La Plata de 1970, 60, no me acuerdo, en donde ahí parecía que alguien hizo un planteo de intentar una nulidad sobre cuestiones de fondo, sobre una sentencia arbitral, y ahí aparece también esto diciendo que dada la naturaleza de acto procesal de la sentencia arbitral, es imposible que la misma sea revisada por las nulidades que se le pueden plantear en los actos jurídicos de fondo. Graciela, en este caso tendremos que recordar que nosotros tenemos un fallo de la Cámara en relación a esto entre el 17 y el 18 sobre unas nulidades planteadas y de las cuales se le confirmó el laudo con toda la argumentación y fundamentación que fueron dados por los árbitros. Yo no sé si se acuerda el doctor. No me acuerdo los autos, pero es decir, nosotros dentro de nuestro tribunal tenemos ya una cuestión de una sentencia confirmada en cuanto a eso, en cuanto a jurisdicción, en cuanto a todos los planteos que se habían realizado en ese momento, sí, en cuanto a nulidades. Y está confirmada por la Cámara. Lo cual, cuando ustedes dijeron el tema del recurso, sí le rechazaron el recurso extraordinario, porque claro, se quiso ir a un recurso extraordinario siguiendo la cuestión de recursos, ¿sí?, de recurribles, se le denegó con argumentación, por supuesto, fundamentación respecto de esto. Así que tenemos un antecedente que más adelante podremos mostrarlo cuando vayamos dando más información sobre esto, en relación a esto, ¿sí? Creo que, a ver, ¿puedo hablar? Sí. Sí. Adelante. Sí, me parece bien tu aporte, Mariluis, porque además hay que distinguir cuando nos vemos que el código dice tal cosa, en este artículo que mencionó Graciela, una cosa es el procedimiento arbitral y otra cosa es la decisión. Decisión, claro. Claro, porque el procedimiento arbitral, cuando hablamos de procedimientos, saltan también todas las provincias que dicen, bueno,
pero nada dice que acá se ha alterado la jurisdicción de las provincias para tener regulado. Eso Claro. no se pudo nunca lograr, nunca hubo acuerdo de las provincias, y yo estoy seguro que Córdoba va a salir a levantar la mano y va a decir que en el código nuestro eso no tiene valor. Pero esta es una conjetura, no lo tomen en fondo, pero si la forma queda en manos de las provincias por la Constitución, porque es un tema procesal, la forma en cuanto se refiere al procedimiento. Entonces, el fondo es otra cosa. No, de eso no hay discusión. Bueno, me parece Pero en el que caso nuestro se había hemos planteado una cuestión de fondo. de Por eso fondo. claro, por eso quería decirle que en definitiva se nos está, es decir, la jurisprudencia está a favor del tema de esto de que se está planteando, de las nulidades que estamos planteando nosotros, que se especifica, que no es sobre el fondo de la cuestión, sino nulidades procesales, es decir, Claro. de procedimiento. Sí. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Quedó algo del recurso, Graciela? A mí me gustaría preguntarles, ir preguntándoles yo algo. Sí, para sí, ver, comencemos. porque podríamos hacer una distinción que siempre la preguntan entre amigables componedores que surge del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación y el árbitros, ¿sí? Porque siempre se tiene esa confusión y muchos a veces abogados me preguntan eso. Ah, no, pero estos amigables componedores, me gustaría si ustedes pueden dar, o vos, Osvaldo, la diferencia. Como gusten. O vos o Graciela, vos, cualquiera de los dos. Ustedes dirán, ¿quién quiere? Hable. Bueno, Graciela, ¿arranco o vos, arranca. Osvaldo? Sí. No, Bueno. arranca. Yo tengo, después digo lo que pienso. Y por Dale. supuesto. Bueno, básicamente árbitro ¿Qué sería el pasa? Que se genérico. paraliza la imagen. Tenés un poquito de complicación con la banda, con la internet, me parece a mí. Ahí está bien. Bueno, árbitros es el genérico, ¿no? Y árbitro de derecho y árbitro amigable componedor es la clasificación, ¿no? Una subclasificación. Lo que siempre ha traído aparejado la frase amigable componedor es la confusión de que si es componedor, a la gente la lleva a pensar en una mediación, si se quiere, ¿no? O dentro, sí, el comportamiento de mediación, de acercar a las partes, por la utilización de la palabra. Yo desconozco el origen, sé que viene de la ley, en la ley de enjuiciamiento civil de 1855 ya estaba, y en otras normas ya aparecía esa frase, ubicando a los árbitros que actúan por equidad, ¿no? Según su leal saber y entender. Y que el resto sería en los árbitros en general. Es decir, yo no sé si ustedes saben, pero por ejemplo, los tribunales ya no están tan en contra del tema del arbitraje, porque hay un juzgado que designó al presidente del colegio como árbitro en un proceso judicial. Directamente el juez, como se ve que no lo podía o no lo quería resolver o quería que se resolviera de otra cuestión, lo llevó directamente a arbitraje y hoy estamos con un arbitraje del colegio público en un proceso judicial, lo cual es bastante interesante también este tema, ¿no? Porque ver lo que los jueces ya no están en contra, porque antes, por lo que yo veía, siempre se temía, la justicia o los jueces temían que se iban nosotros a través del arbitraje íbamos a disminuir sus causas, ¿sí? Y la realidad es que se dieron cuenta que es algo útil. Y ahora lo piden, por favor, que le disminuyamos las causas a través de arbitraje. Claro. Conocí a un camarista que se retiró ya, que me dijo
los jueces somos avaros de nuestra jurisdicción, Osvaldo, así que siempre que podamos la ejercemos. Como diciendo, el arbitraje es una cosa de otro orden. Pero, bueno, son los tiempos que hay. El tema que vos planteaste es muy interesante, María Luis. Pienso de que es cuando en un momento dado el colegio llegue a tener el arbitraje que plantea el nuevo reglamento que está en estudio, vamos a tener casos muy interesantes y sumamente complejos, porque la ley nueva internacional no es una ley para pasarla por alto simplemente, es una ley importante, y vamos a tener, como puede haber, arbitrajes institucionales. En cuanto al tema del amigable compenedor, hay un tratado que hemos firmado, que es el de, no me acuerdo si el de Panamá, uno de los viejos que copiamos, el de Nueva York, que manda al procedimiento que es de equidad de la composición del tribunal que creó, que se adjudicó a una institución que resulta del Tratado de Panamá. Y esa institución tiene el procedimiento de equidad para resolver mucho, que tiene la elección de derecho o de equidad. No dice de amigables componedores. Nosotros, pero se ha resuelto casos a nivel internacional por ese tratado por equidad. Lo han sacado del cajón de los recuerdos y ha dado un tribunal internacional que falla por equidad. Claro que la Convención de Panamá la usan raras personas, rara avis in terra, pero no importa, existe. Y nosotros tenemos al conciliador en el reglamento, por último. El conciliador es una persona que puede intervenir tratando de llevar a las partes, y lo que digan los abogados no puede ser usado en su contra, porque no puede ser usado contra lo que opinaron y discutieron en nuestro propio reglamento. Es muy importante esa disposición. La vieron bien lejos lo que escribieron el reglamento el reglamento es del 98. Vieron bien lejos esa disposición, que cuando hay un procedimiento de conciliación y finalmente el conciliador no logra, que es el nombrado por el colegio, no logra llevarlos a buen puerto porque, bueno, se pelearon o la conciliación es parcial y termina en un proceso arbitral. En ese caso, lo que dijeron los abogados en sustento de sus cosas o lo que opinaron los árbitros cuando llegaron incluso a intervenir, no se puede ser usado como que emitieron opinión. Es lo más importante que yo veo y rescato de esa disposición que tenemos en el reglamento. No han dado opinión por haber intervenido cuando el tribunal es tripartito y la conciliación puede serlo también al final, a pesar de que está pensada para uno solo, puede llegar cuando es parcial a que sean tres. Y en ese caso, lo que los árbitros futuros, porque ya son los futuros árbitros cuando vienen tres, no puede ser usado como un avance de opinión. No han dado opinión antes de fallar. Es muy importante tener presente eso. Bueno, si seguís preguntando así, María Luis, ¿dónde estás que no te veo? Nos vamos a quedarnos un buen rato todavía. Y otra cosa que queríamos comentarle, que me parece que nos quedó, que vos hablaste de los distintos arbitrajes comercial y empresarial, también le queremos contar que nosotros tenemos un acuerdo con el tema de deporte, que también tenemos el Tribunal Arbitral del Deporte en el colegio, que nos olvidamos en este comentario, y es importante porque, bueno, están surgiendo conflictos entre los jugadores, entre distintos deportes, y también es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Que me parece bien en esto. Y yo creo que, bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta.
Acá preguntan arbitraje y de derecho colectivo del trabajo también. Y creo que acá lo que vos decías, Osvaldo, en relación a que el código como que no tiene en cuenta el tema del derecho del trabajo, pero la ley de contrato de trabajo sí habla de arbitraje. Sí, sí. Porque es cuando verdad. habla de la conciliación dice que se puede llevar arbitraje, es decir, que el conciliador podría invitar a las partes a un arbitraje. Es decir, que podría elegirse entre continuar el arbitraje o ir a la justicia laboral. Sería así. Sí. Tenés en el procedimiento laboral de la capital, el de procedimiento laboral de la capital, tenés la posibilidad de que una causa se lleve por arbitraje, pero es un arbitraje medio extraño en donde el árbitro tiene que ser el juez o el secretario. Y otra cosa es que seguramente lo han No, visto, pero pues, yo estoy hablando desde cuando está la conciliación. sí, a eso iba. Claro, cuando es la conciliación en sí, el comienzo de la ley del SECLO, claro. La ley del SECLO tiene un articulado que luego que el conciliador tiene que invitar a las partes a, si le interesa, resolver por arbitraje, sí. Pero en mi experiencia en SECLOS, no cerrás, te dan el acta, está el articulito copiado, el artículo de la invitación al arbitraje está copiado, diciendo que no te interesa solicitarlo, y exacto. no le han dado vuelo aún. Es decir, que los abogados laboralistas desconocen, parecería que desconocieran el tema del arbitraje, por eso quise traerlo también, porque esto es importante, porque para cuando esto se vea en la biblioteca que tenés, es decir, en la biblioteca que tenemos nosotros, sí que va a ser poder verlo, es decir, que se sepa que también se puede ir a arbitraje en estas condiciones. Y hay una pregunta del doctor Viste que dice arbitraje y derecho colectivo de trabajo. También, ¿no? Es decir, en la parte de derecho colectivo hay arbitraje. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, perdón, en el derecho colectivo, la Corte no ha querido, en algunos casos, tiene fallos ya, que no ha querido expresamente considerar asuntos colectivos mientras una ley no regule expresamente quiénes los pueden interponer, quiénes son los autorizados a proceder, porque le vino el caso de instancias colectivas y ya lo ha fallado. La Corte no quiso saber, dijo que no le correspondía al legislativo decidir ese tema. Era uno de los temas en que ha fallado, como en algún otro, que se hacían acciones colectivas contra bancos, por ejemplo. Hay ya fallos, hay 2 fallos que yo no lo tengo ahora presente para este caso, pero hay 2 fallos de la Corte en su composición de hace no mucho, o en la composición actual, diría prácticamente, de que no lo ha vuelto a tocar, porque esperó que se legislase, porque el problema de acción colectiva no es tan simple como parece, es decir, hay muchos intereses en torno a la acción colectiva, y los jueces cuando pueden se la sacan de encima si pueden, porque por ese mismo fallo de la Corte. Yo he tenido una acción contra una serie de personas ahí, y hace tiempo, que todavía sigue, pero bueno, ya está media moribunda, en el que quedó claro ese tema también. El juez no quiso tomarlo, y el juez que pasó el expediente se declaró incompetente para considerar eso, te los cuento, y no, pasó a otro juzgado y ahí quedó en estado inerte. Sí, bueno, es decir, esto es un poco, porque el doctor Viste dice que hay algunas convenciones colectivas que tienen previsto el instituto, ¿no? Pero bueno, esto por ahí sería para ir hablando, me parece, en otros encuentros que tengamos, ¿no es cierto?
ir viendo cada uno de los distintos arbitrajes que podemos llevar a cabo en el colegio, y por ahí ahondaríamos más en el tema, me parece, ¿sí? En la cuestión. Yo creo que es un tema interesante, realmente. Sí, y aparte también, yo creo que también a ustedes, es decir, lo que podríamos hablar es qué ustedes le encuentran, siendo especialistas en arbitraje, qué cualidades y qué ventajas y desventajas le encuentran al arbitraje. Bueno, yo levanto la mano porque el arbitraje para mí nació como un medio de resolver diferencias entre particulares sobre objetos específicos en forma eficaz, poco costosa y entre privados. Fuera de la jurisdicción, en principio, salvo el soporte de los tribunales, es un tribunal que tiene dos funciones, una que es procesal y otra de fondo. Ahora, con el tiempo se ha ido complicando el arbitraje, esa es la verdad también. En los arbitrajes de mucho volumen se ha vuelto sumamente complicado, pero también se ha vuelto colapsado los juzgados en todo el mundo por los juicios. Por eso el arbitraje tiene vida. Así que, por un lado, se han complicado el arbitraje, pero por otro, la justicia con sus costos y demás, se ha vuelto, a veces se ha prolongado en el tiempo. Uno de los temas que podríamos recurrir sería muy bueno que la familia Maradona decida hacer un arbitraje y que le ofrezcamos el arbitraje del colegio. Eso sería un panorama y muy bueno, se me ocurre esa idea ahora, porque están todos peleados, los juzgados se la quieren sacar de encima. Me parece también que podríamos hablar del tiempo, ¿no?, que puede llevar un arbitraje en este tema introductorio, porque como para que se conozca, digamos, también, porque sabemos que a veces el procedimiento en la justicia nos lleva años, y qué tiempo nos puede llevar en un arbitraje, ¿no? Siendo un arbitraje sin contratiempos, digamos, como a veces ha surgido. Bueno, yo puedo opinar de esta manera. Yo soy presidente del Tribunal de Arbitraje de la Asociación de Franquicias. Y los pleitos que hemos tenido, los arbitrajes, en general nos han llevado 2 años, pero tampoco son arbitrajes de una fortuna, son arbitrajes entre franquiciante y franquiciado, entre alguien que no cumplió un contrato, y entonces tienen un monto que permite manejarse en un tiempo. Y tiene además uno que ha sido recurrido, que es un arbitraje abreviado. El abreviado, a diferencia del abreviado que está propuesto en el reglamento nuevo, tiene esta particularidad. Tiene que durar 6 meses y tienen que presentar las partes, demanda y contestación y ofrecimiento de prueba en un solo escrito. De manera que en los 6 meses, eso no lo tenemos nosotros en el nuestro. Yo pienso que si unís todo eso junto, ahí sí lo podés sacar en 6 meses, porque solo resta la prueba. Bueno, pero ustedes han llevado arbitrajes, en el caso tuyo, Osvaldo, has llevado arbitrajes en el colegio que no han demorado mucho tiempo. No, lo hemos resuelto en 6 meses o 7. Bueno, a eso voy. No, el colegio funciona para los casos que llevan al colegio habitualmente. Nosotros podemos sacar arbitrajes en un plazo razonablemente breve, una vez que las partes... además tenemos en el arbitraje cosas, en el reglamento de arbitraje, hay 2 cosas que me parecen fantásticas. No se consideran excepciones, sino con el fondo del asunto. De manera que la gran chicana de la excepción que se usa en los juzgados de cualquier cosa, no funca. Claro, bueno, por eso
Por eso decía este tipo de cosas como para poner y por ahí esclarecer un poco más el tema del arbitraje, ¿no? ¿Vos qué pensás, Pero tiene que Graciela? ser para... Sí, perdón, Osvaldo, sí, tiene que ser para... No, no solo eso, que las excepciones, sino que puede desestimar cualquier otra cosa que piense entorpecer, Que sea tanto en la inoficiosa. prueba, declarada no inoficiosa. Tiene un procedimiento hecho para llevar adelante el arbitraje, no obstante lo que quieras ofrecerle. Yo creo que es una cosa muy cómoda para... Ahora, Para los hay arbitrajes, profesionales sí. y clientes. Claro, lo que pasa es que en las profesionales, hasta cierta edad, el arbitraje no se conocía, porque no se estudiaba. Esa es la verdad de la facultad. No se estudiaba el arbitraje. Uno accedió al arbitraje de otra manera, por otras fuentes, y un buen día lo empezó a ejercer, pero no existía. Y yo tengo un arbitraje grande de una institución afuera que lleva 5 años ya. Ajá. Con toda clase, con 3 clases de recusaciones de los árbitros por cualquier cosa, rechazadas Claro. por la institución. Pero Claro. ya te digo, cuando alguien quiere demorar una cosa, La demora. entonces la demora porque está decidido a demorarla, porque su instrucción es demorar para evitar que se llegue a una solución. Exacto. Eso no se puede evitar, ni con las sentencias ni con el arbitraje, porque el que quiere chicanear va a chicanear siempre. No está con probidad y buena fe los abogados que acá caen en las manos de Mariluis porque los árbitros dicen, usted está cumpliéndonos esto y te mandan a vos directamente. Claro, está en el claro. reglamento, lo leí. Claro. ¿Sí o no? Sí, 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 total. es un reglamento Sí. que para el año que se hizo me parece muy bueno. Sí, sí, exactamente, porque, bueno, es decir, este reglamento que todos lo han visto en la comisión, digamos, tratamos de hacer una cosa, digamos, como está en el mundo, ¿no? Ayornarnos también, porque pensamos que el reglamento anterior ya estaba vetusto, que no comprendía con la realidad que había en el mundo, y bueno, por eso estamos prontos a que nos aprueben el reglamento y poder trabajar con él, ¿no? Esa es una de las Sí. cuestiones más importantes que tiene esta comisión, pero la realidad es que creemos que, bueno, el título que nosotros pusimos, o por lo menos lo que le quisimos dar es este tema de la eficacia que tiene, la flexibilidad, los menos costos que son, y que también los profesionales piensen que es trabajo, que no se crean que no se cobra honorario, porque muchos piensan que al hecho de que no se regulan honorarios con los profesionales, que los profesionales no cobran. Hay una ley de honorarios que dice que por cada trabajo que vos realizás cobras honorario. Y muchas veces no vienen por ese tema. ¿Sí? Bueno, pero los profesionales se olvidan que cada parte tiene que pagarle su honorario. Esa es la gran cosa que dispone este reglamento. Cada Claro. parte paga los honorarios de su propia parte. Y lo que integra los honorarios son los de los árbitros, la Claro. tasa del tribunal y además esta cosa que la justicia no tiene, que va cobrando a medida que avanza el procedimiento el colegio, de manera que está Claro. protegido el recurso de nulidad, la tasa judicial que se paga en etapas, cuando llega a la mitad del procedimiento tiene que estar toda cubierta por las dos partes. Y aparte hay otra cosa importante, que condición. se reduce, que a mayor capital se reduce la tasa, que es otra de las... El 3% baja al 0,50. Bueno, es otra de las cosas que también habría que tener en cuenta en esto del arbitraje, porque en el judicial siempre pagás el 3%. En cambio acá, mayor monto, pagás menor tasa. Entonces, hay que hacer marketing, en definitiva, acá. Necesitamos un marketinero que venda. Bueno, acá estamos tratando de hacerlo con esta charla que tenemos allí, de las preguntas que a mí se me ocurren y que fueron, y que he charlado con otros profesionales donde les cuento del arbitraje, ¿sí? Y en las preguntas son estas. A ver, menos costos hay, y es en serio los menos costos. Porque no es lo mismo pagar es decir, hacer una demanda de 1 millón de pesos y pagar el 3%, que si vos vas
bajando y por ahí lo pagás al 1%. No es lo mismo. Exactamente no es No, lo claro mismo. que no. Entonces ahí es donde tenemos que también hacer ver esto. Graciela, ¿querés comentar algo? Simplemente que, bueno, estoy de acuerdo obviamente con lo que estamos hablando en arbitrajes medios y pequeños, no esos mega arbitrajes internacionales en los que aparecen una enorme cantidad de intereses que no tienen que ver con el objeto del arbitraje, que es lo que hace que todo se dilate y estés hace 5 años. En los arbitrajes que podemos trabajar en lo doméstico, definitivamente un conflicto resuelto vía arbitraje del colegio que generó este reglamento que evita el festival que a tantos abogados les gusta de la chicana, y va a la resolución. Bueno, obviamente que es conveniente para todo aquel que le interese resolver en tiempo útil, y el abogado también cobrar en tiempo útil. Es cierto que tenemos que hacer marketing y difusión de... Bueno, esta es una manera, Claro, quizás otra manera de ejercer la profesión, ¿no? De buscar una solución rápida. Exactamente. Y no a no largo tiempo por ahí. Claro. El trabajo de los palos en la rueda, bueno... Y yo creo que también es importante lo que ustedes explicaron en cuanto a las medidas cautelares, porque muchas veces piensan que en el arbitraje no se puede dar las medidas cautelares, las medidas previas, por ejemplo. Es otra de las cosas que también me parece que es importante en esto también aclarar, ¿no? En la cuestión. Porque también le da, diciendo, bueno, si tengo que retirar una documental o una cuestión y no puedo, bueno, sí lo podés hacer. Ese es el punto, que a veces parecería que el arbitraje no podría solicitar documentación o cosas que fueran necesarias. Eso es la otra cuestión que tenemos. Y una cosa importante que me parece para aclarar también sería que a partir del tema de la pandemia y demás, nosotros estamos digitalizando, ahora ha entrado 2 arbitrajes, estamos digitalizando los expedientes, por consiguiente seguimos con el sistema electrónico, del cual se le pide a la gente que se presenta en el arbitraje que dé sus correos y demás, que si bien nosotros el tema de correos y demás ya lo estábamos haciendo de esa manera, hoy en día ya queda concreto en la cuestión, ¿sí? Que vamos a llevar todo el expediente en vía electrónica y que no es necesario presentar todos los escritos y demás vía personal presencial, ¿sí? Lo cual me parece también interesante poner en conocimiento a los profesionales de esto, ¿no? Que seguimos el mismo sistema. Así que no sé si ustedes tienen algo más, por lo pronto yo no tengo ninguna otra pregunta al respecto, creo que no hay ninguna más de los que estaban, y si quieren hacer un cierre. Me parece muy bueno esto que estás haciendo, que ya lo estábamos haciendo, porque en el último, con conformidad de las partes, se hacía todo electrónicamente, en este que yo intervine, ¿no es cierto? Y tengo un testigo acá, el secretario. Exactamente. Entonces, bueno, pero yo en la justicia, hace 1 año y medio atrás, en una cámara que se apeló una nulidad, escuchen bien esto, pide que el árbitro eleve los expedientes, es decir, que mande la causa. Entonces el árbitro contesta, la causa se lleva electrónicamente, y le llevé 3 chips. Sí. Entonces me dijo, ¿y qué hacemos con esto? Me dijo. Y le digo, desgrábenlo, pues pásenlo. No, pero acá en el expediente tenemos un expediente en papel, me dijo, en la cámara. No voy a decir qué sala era ni nada. Entonces le digo, pero usted tiene una solución.
¿quién ha apelado? ¿Quién ha presentado el recurso de nulidad? Se lo pide a él, todo esto que yo le doy acá, que lo haga él, Digitalizado, que claro. digitalizado, y le presente todas las carpetas que presentó, que ya le aclaro son 20. ¿20 carpetas? Sí, 20 carpetas. Claro. Pero es así. Ahora cuando te llegan cosas muy grandes, vos no sabés qué hacer, si imprimirlas o guardarlas ahí, se te va Nosotros taponando la estamos información. digitalizando todo el expediente y enviándolos de esa manera. Esa es Pero una todo va a de las ser cuestiones. digital, todo. Todo va a ser, sí, porque ya la administración está trabajando con los TD, así que, bueno, por suerte nosotros tenemos el acompañamiento acá del colegio respecto de eso, y bueno, lo estamos haciendo de esta manera. No sé, Graciela, si vos querés algo más No, decir. por mí está bien, esto era introductorio, con lo cual hicimos un resumen popurrí de los temas centrales para ponernos en sintonía con lo que es el arbitraje doméstico que podemos llevar adelante en el colegio, en nuestro tribunal arbitral. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan estado, que hayamos podido charlar un rato de arbitraje. No vamos a dejar esta vez de continuar con las jornadas o con las charlas de arbitraje, así que vamos a preparar para el mes de febrero o marzo una nueva charla, una nueva jornada de arbitraje, y ahí iremos viendo distintos temas, y por ahí podemos hacer también, como lo hicimos oportunamente, ¿se acuerdan que hicimos un roleplay? También podemos hacer un roleplay como para presentar. Hay una cosa importante también que me parece que es importante, es que que no hablamos, que cuando se realizan audiencias en el arbitraje, no sé, en este caso, Osvaldo, si querés decirlo, que grabamos, es decir, tenemos un sistema de grabación de las audiencias testimoniales y de la vista de causa que se realiza en ese momento en el colegio, que es importante también, me parece. ¿Compartís eso, Osvaldo? Sí, comparto totalmente, porque cuando yo intervinimos no teníamos la grabación. Se grabaron algunas cosas y una de las partes no quería, me acuerdo, pero asentamos todo como correspondía, ¿no? Que esté Exacto. todo grabado, ahora sí, ahora se graba todo. Cualquier Zoom se graba y te mandan todo, uno se va llenando No, de... aparte de los de Zoom, cuando estamos en audiencias presenciales, grabamos con un sistema que tenemos, que es el mismo que se utiliza en el Tribunal de Disciplina, se graban las audiencias, lo cual es importante para las partes, que lo tengan en cuenta también, más allá de que, bueno, hasta que lo hagamos presencial nuevamente, va a ser el sistema Zoom, ¿no? O el sistema o la plataforma que se utilice en ese momento. Que se elija. Es que se elija. Es muy importante grabar todo, ¿eh? Exactamente. Todo. Y que haya un buen desgrabador, si es en otro idioma, tiene que haber un traductor también, porque si no, se complica. Como tenemos previsto que pueda ser en otro idioma, en el nuevo que vi, sí, ahí tiene que haber un traductor también, aparte. Exactamente, así es. Y que las partes presten conformidad, además, a la desgrabación. Exactamente, claro, es importante también, sí, sí. Comentar que se va a grabar primeramente y luego que se va a producir la desgrabación de la misma. Bueno, yo les agradezco mucho, agradecemos al colegio que nos apoye en esta jornada, y bueno, deseo a todos que este año lo terminemos de la mejor manera, y que el 2021 sea un año diferente, y que, bueno, que la pandemia haya terminado y que podamos todos trabajar y estar con la familia de otra manera. Muchas gracias a todos.